Número 10. El inframundo maya. Según la leyenda maya, la entrada al terrorífico inframundo, el reino mismo de la otra vida, se encuentra en las profundidades de la tierra en Belice, específicamente en el sistema de cuevas de Chiquibul, donde los arqueólogos han descubierto algunos de los sitios más inquietantes de sacrificios humanos. En el antiguo idioma maya, el inframundo se conocía como Xibalba, que se traduce aproximadamente como el lugar del susto. Era donde vivían las deidades más temibles de la mitología maya, como el Señor de la Muerte. Se decía que el inframundo tenía ríos de escorpiones venenosos, una casa llena de jaguares asesinos y muchas otras cosas aterradoras. Se suponía que los recién fallecidos debían enfrentarse a pruebas de coraje y fuerza en su entrada al inframundo. Pero aquí es donde las cosas se ponen pavorosas. La evidencia ha demostrado un aumento dramático en los sacrificios en cuevas, dado a los dioses demoníacos del inframundo a partir del año 900 después de Cristo. Los mayas siempre habían estado entusiasmados con el sacrificio de personas, pero algo sucedió alrededor del 900 que hizo que comenzaran a traer cantidades masivas de personas a la cueva para ser sacrificadas. También sabemos que esto sucedió en la época del colapso de la gran civilización. Fueron destruidos por años de sequía sin precedentes, que finalmente derrumbaron su economía agrícola y provocaron trastornos políticos. Entonces, mientras el pueblo maya emigraba de sus grandes ciudades al campo, huyendo del hambre y la muerte, los grandes sacerdotes estaban ocupados trabajando en la guarida de los dioses, en Chiquibul, tratando de sacrificar a tantas personas como fuera necesario para apaciguar al dios de los muertos y devolver la estabilidad a la civilización. Número 9. La montaña de los muertos. En lo profundo del desierto egipcio hay un lugar llamado Siwa Oasis. Dentro de este oasis se encuentra la montaña de los muertos, uno de los sitios arqueológicos más macabros del mundo. La montaña contiene montones de tumbas perforadas en su superficie. Las tumbas cubren casi cada centímetro de la montaña. No puedes caminar medio metro sin pisar la tumba de alguien. Algunos entierros se remontan a la dinastía 26, mientras que los entierros más recientes son de los períodos grecorromano. Podría decirse que la tumba más famosa de la montaña de los muertos es la de Siamum, que se remonta al siglo III a.C. No estamos seguros de quién era, ya que parece que no tenía títulos oficiales, pero su tumba muestra claramente que era rico e importante. Pudo haber sido un terrateniente o comerciante griego, pero ciertamente seguía la religión egipcia. Fue descubierto oficialmente por primera vez en octubre de 1940, pero fue gravemente dañado por los soldados que estaban excavando la montaña. Además, la tumba ya había sido robada cientos y cientos de años antes. El origen exacto de la montaña es un poco vago, ya que miles de años de pillaje y abandono la dejaron en mal estado. Antes de los tiempos modernos, los aldeanos locales incluso habían establecido sus hogares dentro de las tumbas. La mayoría de ellas ya casi ni parecen tumbas, ya que están llenas de basura y hay huesos de animales en su interior. Si bien es una experiencia bastante inquietante escalar una montaña literal de muertos, el sitio no se ha mantenido muy bien conservado. Número 8. Ruinas de Lamanai. Las ruinas mayas de Lamanai en Belice se remontan al año 1500 a.C. Sorprendentemente, el sitio estuvo ocupado hasta al menos el 1680 después de Cristo, es decir, más de 3000 años, con la población local cultivando maíz en las ruinas de la ciudad, mucho después de que estuviera desierta. Las ruinas fueron descubiertas en tiempos modernos, en 1978, por arqueólogos que pudieron identificarla como la antigua ciudad del cocodrilo sumergido. Los arqueólogos encontraron figurillas, adornos de cerámica y una gran cantidad de imágenes de cocodrilos. Básicamente el tema principal aquí eran los cocodrilos. El núcleo del sitio hoy es de aproximadamente 31 kilómetros cuadrados e incluye un montón de estructuras, incluidos 12 edificios principales, una cancha de pelota y 3 templos clave: el templo de la máscara, el templo del jaguar y el templo mayor. Pero he aquí por qué es un lugar arqueológico tan oscuro. Fue una de las peores ciudades del mundo maya para el sacrificio humano. Incluso el juego de pelota era un lugar para la muerte. El objetivo del juego aquí era golpear una pelota pequeña a través de un aro de piedra, algo así como una pelota de baloncesto lateral, pero los ganadores se les daba un banquete maravilloso y a los perdedores la muerte. De todos los templos aquí, el templo de la máscara es definitivamente el más extraño. Se remonta aproximadamente al 550 después de Cristo y probablemente fue la sede de los reyes mayas que gobernaron la ciudad. Los arqueólogos incluso encontraron una misteriosa máscara de piedra caliza con un tocado de cocodrilo, aunque no tienen idea de cuál era el propósito. Lo más probable es que era para asustar a todos.
Número 7. Las catacumbas de París. Las catacumbas de París son uno de los lugares más aterradores y oscuros de Europa. Puede que las catacumbas no sean el monumento más famoso de París, pero sin duda son las más espeluznantes. Este es un sistema de tumbas subterráneas lleno de cientos de miles de huesos humanos. Los túneles se extienden por más de 322 kilómetros. Originalmente parte de una cantera excavada por mineros. Las catacumbas no estaban destinadas a contener los restos humanos, simplemente resultó así. Todo sucedió en el siglo XVIII, cuando París se dio cuenta de que los cementerios estaban demasiado abarrotados. La gente de la ciudad se quejaba del olor a muerte que emanaba de los cementerios y llenaba las calles de la ciudad. La gente también empezó a enfermarse porque estaban en contacto tan estrecho con los muertos. Para solucionar el problema, los parisinos comenzaron a sacar cuerpos de los cementerios y esconderlos bajo tierra en las catacumbas. Esto comenzó en 1785, cuando los cadáveres se movieron al amparo de la noche para que los lugareños no se molestaran por la espeluznante escena. Los cuerpos continuaron siendo trasladados a las catacumbas hasta la Revolución Francesa. En 1860, el nombre cambió de Osario Municipal de París a Catacumbas. Hoy puedes bajar allí tú mismo y ver los huesos de los 6 millones de personas sepultadas debajo de las calles de la Ciudad del Amor. ¿Estuviste allí? ¿Quieres ir alguna vez? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. La cueva del hombre de Altamura. Hay una cueva en el sur de Italia que es absolutamente grotesca. Las cuevas ya son horribles y oscuras, sin huesos humanos creciendo en las paredes. Me refiero a la cueva donde se encontró el hombre de Altamura, uno de los esqueletos de Neandertal mejor conservados jamás descubiertos por los científicos. Los huesos fosilizados de este tipo pertenecieron ocultos durante unos 130.000 años en el fondo de un sumidero cerca de la ciudad de Altamura en el sur de Italia. Fue descubierto por primera vez por espeleólogos en 1993, aunque los científicos han tenido muchas más dificultades para llegar al espeluznante esqueleto debido a su precaria posición. Sus huesos están atascados profundamente a través de las estrechas grietas en el fondo del sumidero. Estudiar los restos había sido un gran desafío, sin mencionar que nadie realmente quiere ir allí porque es oscuro y aterrador. Según Jacopo Mogisecchi, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Florencia, el Neandertal probablemente cayó al pozo por accidente y luego murió por el impacto o poco después. Entonces sus huesos se fusionaron con la pared de la cueva. Hoy están cubiertos de depósitos de minerales de calcita que hacen que parezca que tiene unos dientes diminutos que salen de sus huesos. Están tan firmemente atrapados en el fondo del sumidero que los arqueólogos dudan que alguna vez puedan extraer los huesos sin dañarlos. ¿Te atreverías a bajar a esta cueva espeluznante para ver los huesos conservados del Neandertal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Sarcófago negro de Alejandría. En la ciudad egipcia de Alejandría, los arqueólogos hicieron un descubrimiento extremadamente sombrío. Descubrieron el ataúd de piedra más grande jamás encontrado en Alejandría, un enorme sarcófago negro que se estima que pesa más de 30 toneladas. Fue uno de los artefactos más inquietantes jamás desenterrados en la ciudad y algunos advirtieron a los científicos que era mejor dejarlo en paz en donde se encontró. Otros afirmaron que estaba maldito y algunos dijeron que abrir el gran sarcófago negro acabaría con el mundo. Otros incluso creyeron que el sarcófago contenía el cuerpo de una momia extremadamente poderosa, una que podría volver a la vida y causar estragos a todos los que lo rodean. Desafortunadamente, el oscuro descubrimiento solo se volvió más oscuro cuando los arqueólogos abrieron el ataúd para descubrir un trío de cuerpos humanos flotando dentro de una sopa roja. Parecía un caldero de bruja lleno de aguas residuales rojas crudas y huesos humanos. Sin embargo, a pesar de lo asqueroso que era el líquido, una sopa humana literal, surgió una petición en línea en que la gente preguntaba a las autoridades egipcias si podían beber un frasco de líquido rojo para obtener poderes especiales. ¿Beberías el líquido de un ataúd de una momia egipcia antigua? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Aunque nadie oficialmente bebió del líquido, no sabemos si contenía poderes mágicos, pero después de que la marea se calmó, los científicos pudieron anunciar que los cuerpos pertenecían a una mujer y 2 hombres, probablemente alrededor del año 332 a.C., pero los científicos aún no pueden entender por qué los 3 fueron enterrados dentro de un gran sarcófago negro muy singular en aquellos días.
Número 4. El fuerte embrujado de Bangar. En la India, el fuerte de Bangar es considerado uno de los lugares más embrujados de todo el país. Es un sitio arqueológico inquietante que puede tener solo algunos esqueletos en sus numerosos armarios. Los visitantes informan haber sido asediados por una sensación de soledad y sufrir una repentina paranoia al entrar en las ruinas. La fortaleza se remonta al siglo XVII y su creación está estrechamente ligada a una maldición. Cuando el rey decidió construir el fuerte, hubo un pequeño problema porque la ubicación elegida resultó ser el lugar favorito de un ermitaño local. El rey fue al ermitaño y le dijo que iba a construir el fuerte, y el ermitaño dijo que estaría perfectamente bien siempre que ninguna sombra de la fortaleza cayera sobre él. El rey aceptó los términos, pero después de la construcción, una sombra del edificio cayó sobre la casita del ermitaño. Dado que el trato se rompió, el ermitaño maldijo al fuerte, lo que finalmente llevó a que la aldea cercana fuera destruida y el enorme fuerte quedara abandonado. Si bien esto puede parecer una historia tonta de leyenda, los lugareños se lo toman muy en serio. Hasta el día de hoy, está prohibido ingresar a la fortaleza por la noche debido a la supuesta actividad paranormal que se desarrolla. Incluso el Servicio Arqueológico de la India ha colocado letreros a lo largo del fuerte que advierten a los visitantes que se mantengan fuera de las instalaciones entre el atardecer y el amanecer. Dicen que aquellos que intentan pasar una noche dentro de los confines de las ruinas, bueno, nunca vuelven a salir. Número 3. Monasterio de San Francisco en Lima. En el corazón de Lima, la capital de Perú, se encuentra el Monasterio de San Francisco. Es una iglesia, un monasterio, una biblioteca y también un cementerio espeluznante. La iglesia y el monasterio fueron bendecidos en 1673. Después de eso, la estructura experimentó bastantes problemas. Hubo un gran terremoto en 1687 y otro en 1746. Cuando ocurrió otro terremoto en 1970, la iglesia sufrió grandes daños, pero fue reconstruida una y otra vez y todavía se mantiene en pie. Una de las partes más impresionantes del monasterio es su biblioteca, que contiene unos 25.000 textos antiguos. Muchos de estos textos en realidad son anteriores a la conquista española, pero probablemente quieras llegar a la parte oscura del sitio. Está ubicado debajo del piso principal del monasterio, en las catacumbas, donde hay 25.000 cuerpos escondidos dentro de las criptas. Las criptas fueron descubiertas en 1943, más de 150 años después de que fueran utilizadas para enterrar a los muertos. Las catacumbas existían en secreto debajo del monasterio, utilizadas hace cientos de años como pasadizos discretos entre la catedral y el tribunal de la Santa Inquisición. En otras palabras, los principales sacerdotes del monasterio usaban las catacumbas para escabullirse, haciendo cualquier cosa que hicieran durante la horrible maldad de la Inquisición española. Número 2. El pueblo de Hexheim. Hexheim es un misterio aterrador que ha tomado por asalto a la comunidad científica. Este lugar está ubicado en el suroeste de Alemania y los arqueólogos han encontrado evidencia de presencia humana aquí, que se remonta a 5500 a.C. Inicialmente se descubrió un asentamiento idílico de la Edad de Piedra. Las casas eran pintorescas, tenían parcelas rudimentarias de tierras agrícolas y parecían estar a salvo de invasores y depredadores naturales peligrosos. Pero los arqueólogos encontraron evidencia de que la gente del pueblo desapareció abruptamente en el 4950 a.C. La ciudad fue literalmente abandonada durante la noche, y aunque los investigadores no han podido probar más allá de la sombra de la duda lo que sucedió, creen que un brote violento de canibalismo pudo haber tenido algo que ver con eso. En 2009, los arqueólogos descubrieron una fosa común aquí, con al menos 500, aunque quizás hasta 1000 restos humanos. Los huesos pertenecían a hombres, mujeres, niños, infantes, a todos. Pero para hacer el descubrimiento aún más oscuro, los huesos mostraban evidencia de marcas de herramientas. Al inspeccionar las marcas, los arqueólogos determinaron que la carne había sido cuidadosamente raspada de los huesos, probablemente para comerla. Además, muchos de los cráneos se habían abierto como huevos para extraer más fácilmente los deliciosos cerebros del interior. Los científicos no tienen idea de por qué la aldea se vino abajo, y los ciudadanos evidentemente se comieron los unos a otros. Podría haber sido algún tipo de complot para los sacrificios humanos que salieron mal. Nadie lo sabe realmente. Todo lo que los expertos pueden decir con certeza es que todo el pueblo se comió en muy poco tiempo. Número 1. El cementerio de Lothian.
El cementerio cristiano de Lothian se estableció en 1808 y se utilizó hasta la década de 1960. Los soldados europeos fueron enterrados aquí durante la Batalla de Independencia en 1857, al igual que las mujeres y los niños británicos que vivían en la India y que murieron durante la gran epidemia de cólera. El cementerio está lleno de cuerpos de británicos, lo cual es extraño porque está ubicado en Kashmir Gate, en la India. El cementerio es un vestigio de la época de la ocupación británica y hasta el día de hoy guarda algunos secretos inquietantes. Uno de los secretos más oscuros del cementerio es que los muertos a veces deambulan por la noche. Los visitantes del cementerio han informado haber visto un fantasma sin cabeza deambulando por el cementerio. Este lugar no solo es de gran importancia en la historia de la India y Gran Bretaña, sino que también está lleno de fantasmas sin cabeza. Los 9 hombres desconocidos, formados alrededor del 226 a.C., los 9 hombres desconocidos era una supuesta sociedad secreta que poseía vastas colecciones de conocimiento avanzado que era inaccesible para la persona promedio. Incluso se cree que el grupo usó lo que sabía para ganar poder político y manipular a la sociedad en general, con el fin de promover su propia agenda. Bueno, ese es el propósito de toda sociedad secreta, ¿no? Según la leyenda, la organización fue iniciada por el emperador Asoka, nieto de Chandragupta, el emperador que unificó el subcontinente indio. Después de participar en una guerra brutal contra una región vecina, juró renunciar a la violencia y prometió usar el conocimiento para siempre. Parte de ese objetivo consistía en recopilar y documentar tanto conocimiento como fuera posible, una tarea que una persona no podría lograr por sí sola, especialmente un emperador que tenía otros deberes por atender. Asoka encargó a 9 de los mejores pensadores de la India que lo ayudaran a llevar a cabo su visión. Por razones de seguridad, nunca expuso públicamente sus identidades. Recopilaron toda la información que pudieron sobre ciencia, tecnología y otros temas importantes, y cada hombre se le asignó la tarea de actualizar un determinado libro que contenía conocimientos específicos. Al final de su servicio, se suponía que cada hombre debía pasar su libro y su misión de aprender a un nuevo miembro, y la membresía del grupo siempre permaneció en 9 miembros. Los 9 hombres desconocidos supuestamente han persistido en tiempos modernos, lo que hace que la organización tenga más de 2000 años. El contenido de sus libros sigue siendo un misterio. En 1923, el escritor inglés Talbot Mundy publicó un libro titulado Los 9 hombres desconocidos, que contiene lo que, según él, son los títulos de los 9 libros: propaganda, filosofía, microbiología, alquimia, comunicación, gravedad, cosmogonía, luz y sociología. Pero no todos creen que los 9 hombres desconocidos alguna vez existieron en primer lugar, e incluso si el grupo fuera real, es posible que ya no exista hoy. Además, quién sabe si la lista de los libros es correcta. Al parecer nadie lo sabe, pero el misterio aún se considera sin resolver. Número 8. Disco de esquisto. En la década de 1930, el egiptólogo británico Walter Bryan Emery desenterró un disco de aspecto extraño en la meseta superior del norte de Saqqara en Egipto, cerca de la pirámide escalonada de Zoser. Encontró el presunto artefacto prehistórico, conocido como disco de esquisto o disco trilobulado egipcio, en la tumba del príncipe Sabu, que se remonta a algún momento entre el 3100 y el 3000 a.C. Nadie ha determinado nunca exactamente cuál es el objeto. Algunos especulan que es una rueda, y ciertamente se parece a una, pero hasta donde saben los expertos, la rueda no apareció en Egipto hasta el 1500 a.C. Si el disco de esquisto es, de hecho, una rueda, tiene el potencial para reescribir la historia. Otros creen que el artefacto de 5000 años de antigüedad, que mide aproximadamente 61 centímetros de diámetro, es parte de un dispositivo avanzado de algún tipo que aún no se ha descubierto. Una teoría más práctica sugiere que el objeto es simplemente de naturaleza decorativa, o quizás tenía un significado religioso o ritual. Además de no saber qué es el disco, los arqueólogos no están seguros de cómo se hizo. El esquisto es un material delicado que resulta difícil y requiere mucho tiempo para trabajar, incluso para los mejores artesanos de la actualidad. Tanto el artículo en sí como las habilidades necesarias para producirlo parecen indicar que los antiguos egipcios eran más avanzados tecnológicamente de lo que creemos. Y por ahora, la verdad sobre este artefacto sigue siendo un misterio. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Cementerio de ballenas fósiles. Cerro Ballena o Cerro de las Ballenas es un sitio en medio del desierto de Atacama de Chile, el desierto más seco del mundo. Contiene docenas de esqueletos de ballenas fosilizados que fueron descubiertos accidentalmente por un equipo de construcción en 2011. Los 40 y más esqueletos datan de entre 6 y 9 millones de años, y la colección incluye un pingüino, una especie extinta de cachalote, un perezoso acuático, un extraño delfín prehistórico con cara de morsa y colmillos, y 2 focas, incluyendo una especie previamente desconocida para la ciencia. La mayoría de las criaturas son una especie rorcual, la misma familia que incluye a las ballenas azules, las ballenas de aleta y las ballenas jorobadas de la actualidad. Los científicos creen que hay cientos de esqueletos más enterrados cerca. Los investigadores notaron que los fósiles se encontraron en 4 capas discernibles, lo que indica que hubo 4 grandes varamientos que arrastraron a las criaturas a la costa durante una época en la que los niveles del mar eran más altos, y lo que ahora es un desierto árido y abrasador estaba mucho más cerca de la costa. Responder a la pregunta de por qué ocurrieron 4 grandes varamientos en el mismo lugar fue un poco más complicado. Los científicos descartaron tsunamis, que habrían matado a más especies, y epidemias, que habrían sido más específicas para cada especie. El experto en mamíferos marinos prehistóricos, Nick Pienson, explicó en una entrevista para National Geographic que la única causa lógica para estos grandes varamientos es el envenenamiento por algas. Las floraciones de algas nocivas, conocidas como mareas rojas, liberan toxinas mortales en el agua cuando reciben una afluencia inusualmente alta de nutrientes. Estas toxinas pueden matar ballenas, delfines, tortugas y otros animales, asfixiándolos hasta la muerte. Y los animales en la parte superior de la cadena alimenticia, como las ballenas, son especialmente propensos a la intoxicación por algas a través de sus dietas. A esta teoría se le suma el hecho de que ninguno de los restos encontrados en Cerro Ballena presenta señales de mordeduras u otras heridas. Los huesos también contienen manchas anaranjadas, que Pienson cree que son restos de algas. Él cree que el área era especialmente propensa a las mareas rojas debido a los minerales de hierro que periódicamente se lavaban en el agua de los Andes. Cuando se trata de cuán seguro está Pienson de haber descubierto el misterio, en sus palabras, es lo más cerca que estamos de una pistola humeante. Número 6. Llanura de las Jarras. Ubicada en la actual Laos, la Llanura de las Jarras es un paisaje aparentemente surrealista de miles de vasijas megalíticas dispersas a lo largo de la llanura central de una meseta. Están dispuestas en grupos que van desde 1 hasta varios cientos. Originalmente se remontan a algún momento entre el 1240 y el 660 a.C., pero su verdadera edad sigue siendo una fuente de debate para los científicos, al igual que su propósito. Algunos expertos teorizaron que estaban asociados con propósitos de entierro prehistórico, mientras que las leyendas locales afirman que las jarras se usaban para almacenar alimentos, alcohol, agua de lluvia y otras cosas. Una de las razones por las que estos misterios siguen sin resolverse es porque es difícil estudiar las jarras, que se encuentran entre las miles de bombas sin explotar que quedan de la guerra de Vietnam. En consecuencia, se han estudiado a fondo menos del 10% de las jarras. En los últimos años, sin embargo, las excavaciones han comenzado a mejorar a medida que los investigadores identifican sitios que son seguros para explorar. Nuevos hallazgos que se descubrieron utilizando tecnología avanzada ubican algunas de las jarras hasta finales del segundo milenio antes de Cristo. Los sitios contienen evidencia de varias prácticas mortuorias, incluidos entierros de esqueletos humanos, así como colecciones de huesos agrupados y en jarras que datan de los siglos 9 al 13 después de Cristo. En otras palabras, las jarras son anteriores a los restos humanos potencialmente por miles de años. Los investigadores no saben por qué, pero teorizan que las jarras se reutilizaron con el tiempo y que los sitios mantuvieron un significado ritual a lo largo de los siglos. Investigaciones anteriores han fechado otros restos alrededor de la misma edad que las propias jarras, lo que sirve como posible evidencia de su uso continuo. Mientras los académicos intentan resolver esto, también tienen la tarea de determinar cómo las jarras, que pesan hasta 33 toneladas cada una, llegaron a su ubicación desde la cantera de la que se obtuvieron, que se encuentra a 8 kilómetros de distancia. Número 5. Puente de Rama. El Puente de Rama, también conocido como Rama Setu o Puente de Adam, es una cadena de bancos de piedra caliza entre la costa sureste de la India y la costa noroeste de Sri Lanka. Algunos geólogos creen que cuando los niveles del mar eran más bajos, estas formaciones actuaban como una conexión terrestre entre los dos países, que ahora están separados por 29 kilómetros de agua. Pero algunos historiadores alternativos argumentan que el Puente de Rama fue hecho por el hombre, citando imágenes de satélite de la
la NASA como prueba de que en algún momento los humanos construyeron la conexión terrestre y que ahora existe como un puente largo, roto y en su mayoría sumergido. Según la tradición hindú, el puente de Rama fue construido por la deidad Rama, de ahí su nombre y estatus sagrado. Esto se menciona en la epopeya hindú Ramayana, una crónica detallada de la vida de Rama. Muchos investigadores han descartado el Ramayana como solo leyendas e historias míticas, ya que habla de dioses que vuelan por el aire en barcos y monstruos y gigantes que deambulan por la tierra, pero otros creen que algunas partes pueden tener un elemento de verdad. Si bien la mayoría de los estudiosos de la corriente principal no consideran que el puente de Rama sea de origen sobrenatural o humano, todavía hay creyentes por ahí y no tienen planes de dejar de defender su caso. El debate incluso ha llegado a tribunales en la India, donde el servicio arqueológico del país finalmente no encontró evidencia de que el puente de Rama sea una cosa de formación natural. Número 4. Monte Nemrut. Ubicado a 2.134 metros sobre el nivel del mar en el sureste de Turquía, el Monte Nemrut alberga una serie de grandes estatuas de piedra caliza que rodean lo que los arqueólogos creen que es una tumba que data del siglo I a.C. Uno de los picos más altos de las montañas Tauro es donde el rey Antíoco I Theos de Comagene eligió construir un santuario para él en el 62 a.C. y donde se cree que está enterrado, aunque nunca se ha encontrado su tumba real. El sitio contiene estatuas del propio Antíoco que miden entre 8 y 9 metros de altura, así como estatuas de sus parientes y animales. El sitio también presenta esculturas de varios dioses griegos, armenios e iraníes. Los arqueólogos no saben cómo se construyeron las estatuas sin la tecnología moderna, por razones que siguen siendo un misterio. Algunas de sus cabezas fueron retiradas de sus cuerpos en algún momento y esparcidas por todo el sitio. Por el daño, parece que fueron destruidos en un acto de iconoclastia, que implica la destrucción de íconos y monumentos por motivos religiosos o políticos, pero la pura y simple verdad es que es posible que nunca sepamos qué sucedió aquí o dónde podrían estar escondidos los restos del famoso Antíoco. Número 3. La mujer de las cavernas solitaria. En 2015, los arqueólogos descubrieron el cráneo de una mujer de la Edad de Piedra en lo profundo de una cueva en el norte de Italia. El cráneo tenía 5.600 años. Está situado en un pozo vertical que requiere un equipo especial de escalada para acceder y no se encontraron otros restos humanos, incluidos los de ella o de cualquier otra persona, cerca, lo que plantea la pregunta de cómo y por qué su cráneo terminó allí. Los investigadores reflexionaron sobre el misterio durante varios años antes de concluir finalmente que las fuerzas naturales deben haber movido el cráneo al lugar donde lo encontraron. En un estudio recientemente publicado, afirman que las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los sumideros podrían haber jugado un papel en la reubicación de todo el sistema de cuevas con el tiempo. Los hallazgos también muestran que la mujer tenía entre 24 y 35 años cuando murió, en algún momento entre el 3630 y el 3380 a.C., durante la Edad del Cobre en Italia, y que padecía de un trastorno endocrino, deficiencias nutricionales y posibles tumores. También tenía un esmalte dental poco desarrollado, lo que indica que sus problemas de salud se remontan a su niñez. Algunas de las dolencias de la mujer quizás podían explicarse por el cambio de su estilo de vida agrícola en medio del aumento de la población de la región en ese momento, que expuso a las personas a más patógenos y parásitos, señaló Olivia Gershon en un artículo para la revista Smithsonian. Las caries en sus dientes sugieren que consumió una dieta alta en carbohidratos, lo que también apunta a una subsistencia agrícola. El daño post-mortem del cráneo puede haber resultado de la extracción de su carne, una práctica común durante la época, así como los efectos de los procesos naturales. Número 2. Pompeya vegetal. Apoyada Pompeya vegetal o la Pompeya de las plantas prehistóricas, una colección de plantas fosilizadas conservadas en cenizas, desconcertó a los científicos durante años después de su descubrimiento. Fueron encontradas en China en un depósito de caída de cenizas volcánicas congeladas en el tiempo. Pero, ¿qué diablos son? Aunque fueron clasificadas oficialmente como una planta distinta durante la década de 1930, los científicos lucharon por ponerse de acuerdo sobre si eran un callejón sin salida evolutivo o si tenían una relación con otras plantas, y de ser así, ¿cuál era esa relación? Durante décadas, los expertos hicieron muy poco para intentar rastrear el linaje de las plantas y más o menos simplemente se sentaron allí sin una identidad taxonómica adecuada. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional que consistió en miembros de China, los Estados Unidos,
Unidos, el Reino Unido, la República Checa y Austria examinó especímenes mejor conservados más recientemente descubiertos y afirman haber resuelto el misterio. Son miembros altamente evolucionados del linaje que provienen de las plantas con semillas. Estas plantas formadas de turba vivieron hace entre 325 y 251 millones de años y están más relacionadas con las plantas con semillas que otros grupos de helechos. Eso significa que ya no se consideran un callejón sin salida evolutivo. Tenían hojas modificadas que desarrollaron estructuras complejas en forma de cono. Sin embargo, por muy avanzadas que estuvieran, no pudieron resistir los cambios climáticos y ambientales que destruyeron los ecosistemas pantanosos del mundo y las borraron de la existencia. Número 1. Víctimas de alguna masacre. Hace unos 6.200 años, en lo que hoy es el este de Croacia, más de 40 hombres, mujeres y niños fueron asesinados y arrojados a una fosa común. Cuando se descubrieron sus restos en 2007, los arqueólogos teorizaron que los individuos eran una familia extensa que fueron blanco de ejecución. Midiendo 2.1 metros de ancho por 1 metro de profundidad, el pozo que contiene los restos fue descubierto accidentalmente en el pueblo actual de Potocani. Los arqueólogos inicialmente asumieron que los esqueletos eran más recientes, tal vez pertenecientes a víctimas de la guerra, que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial o en el conflicto de los Balcanes de la década de 1990, pero no se encontraron señales de balas, uniformes, empastes dentales o cualquier otra evidencia moderna. Pero un nuevo estudio encontró que las víctimas en su mayoría no tenían parentesco, descartando la teoría de larga data y dejando a los expertos aún más perplejos y con más preguntas que respuestas. ¿Quién mató a esta gente y por qué? Desafortunadamente, a menos que se encuentren más pruebas cerca del sitio, es posible que los investigadores nunca conozcan las respuestas, según el arqueólogo Mario Novak, que habló con National Geographic y dijo: "No creo que lo sepamos nunca. La datación por radiocarbono determinó las verdaderas edades de las víctimas y los expertos concluyeron que eran de la antigua cultura lasinja poco estudiada. Solo se ha encontrado otro cementerio lasinja en Croacia y los investigadores saben muy poco sobre ellos, aparte de que eran nómadas pastores que migraban estacionalmente con su ganado y que extraían cobre para fabricar herramientas. Ahora también saben que las víctimas tenían entre 2 y 50 años de edad y que murieron violentamente, por heridas infligidas deliberadamente. Pero la comunidad académica no está más cerca de responder a las preguntas de larga data sobre quién los mató o por qué. Elefante de 4 colmillos. En 2014, un agricultor francés en una ciudad en las afueras de Toulouse se encontró con un fósil extremadamente raro. Era muy extraño y grande, como un monstruo de 4 colmillos, pero el granjero no le contó a nadie sobre su descubrimiento. Quizás no quería la atención o los cazadores de fósiles invadiendo su propiedad. En cualquier caso, mantuvo el cráneo gigante en secreto, pero unos años más tarde cambió de opinión y decidió llamar al Museo de Historia Natural de Toulouse y reportarlo. Vinieron a comprobarlo y quedaron asombrados por el significado del cráneo. Los huesos terminaron perteneciendo a un pariente extinto del elefante que deambulaba por Francia hace unos 11 a 13 millones de años. Conocido como Gomphotherium pyrenaicum, esta extraña criatura tenía un par de colmillos saliendo de su mandíbula inferior y 2 colmillos adicionales saliendo de su cara como los elefantes modernos. Los colmillos inferiores eran planos y probablemente se usaban para excavar en busca de raíces para comer. La razón por la que el Museo de Historia estaba tan interesado es que esta especie de elefante antiguo no está muy bien representada en el registro fósil. Antes de que se descubriera el cráneo, solo se habían extraído del suelo unos pocos dientes en los últimos 150 años. El agricultor encontró el único cráneo completo de este tipo de elefante, al que el conservador del museo, Pierre Dallot, calificó como prácticamente mítico. El siguiente paso para los paleontólogos es extraer el resto del esqueleto del suelo. Una búsqueda inmediata en el área no reveló más fósiles, y podría ser que este sea el único. Número 9. Tiburón Godzilla. Los científicos finalmente nombraron un fósil de 300 millones de años al que anteriormente se habían referido como tiburón Godzilla. El fósil se descubrió por primera vez en Nuevo México y sus dientes eran tan inusuales que los paleontólogos se dieron cuenta de que estaban observando una especie de animal muy distinta. Los dientes antiguos no se parecían mucho a los dientes de punta de flecha que tienen los tiburones modernos. En cambio, los dientes eran rechonchos y cortos, probablemente usados para agarrar y aplastar presas en lugar de perforar. Esto según John Paul Hodnett, el estudiante de posgrado que desenterró por primera vez el fósil en Albuquerque en 2013. Todos estos años después, el tiburón finalmente ha sido designado oficialmente como una nueva especie. El tiburón Godzilla se ha llamado
Dracopristis hoffmannorum, que se traduce aproximadamente como tiburón dragón de Hoffman. El nombre fue elegido en honor a la familia propietaria de la tierra en la que se descubrieron los fósiles. Según Hotnet, el área es rica en fósiles y de acceso excepcionalmente fácil debido a la gran cantidad de operaciones comerciales de excavación que se llevan a cabo en la región. De hecho, les tomó 7 años de excavación antes de que pudieran nombrar al tiburón. Tuvieron que quitar con mucho cuidado las capas de sedimento de las 12 filas de dientes de la mandíbula inferior del tiburón, y ese fue solo uno de los trabajos difíciles que les llevó casi una década completar. En cuanto al tiburón, se separó de los tiburones y rayas modernos hace unos 390 millones de años. Estos tipos de bestias se extinguieron hace unos 330 millones de años, cuando Nuevo México estaba bajo el agua. Número 8. Ratas gigantes de las nubes. Las ratas gigantes no suenan bien, pero si bien es posible que te estés imaginando ratas espeluznantes que viven en alcantarillas, las ratas gigantes de las nubes son en realidad adorables. Originarias de Filipinas, estas ratas gigantes se parecen más a las ardillas, que viven en los árboles en lo alto de los bosques de montaña brumosos. Pero según la nueva evidencia fósil, resulta que estas ratas gigantes llevan viviendo en Filipinas mucho más tiempo de lo que se pensaba. Los científicos descubrieron recientemente los restos fosilizados de 3 especies previamente desconocidas de ratas gigantes de las nubes que alguna vez vivieron con nuestros propios ancestros humanos. Según Larry Heaney del Field Museum de Chicago, Filipinas tiene la mayor concentración de especies de mamíferos únicas en todo el mundo. La mayoría de estos animales son pequeños y pesan menos de media libra, y la mayoría vive en bosques tropicales. Las especies fósiles extintas recientemente han revelado una biodiversidad que alguna vez fue incluso mayor a lo que es hoy. Las ratas gigantes de las nubes que alguna vez vivieron en los árboles de Filipinas eran gigantes en comparación con las ratas de nube de hoy. Pesaban más de 1 kilogramo y habrían sido más como koalas gordos en el árbol. Es posible que fueran tan grandes que los antiguos pueblos indígenas de Filipinas las cazaron hasta su extinción. Esto explicaría por qué desaparecieron abruptamente hace varios miles de años. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Erizo antiguo. Los cazadores de fósiles en Alemania han descubierto un antiguo erizo. Esta no es la criatura más monstruosa jamás descubierta por los paleontólogos, pero es excepcionalmente única. Los expertos estaban cavando un pozo de pizarra bituminosa que alguna vez fue un lago formado a partir de un cráter volcánico cuando hicieron el descubrimiento. Este cráter ha sido designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a todos los fósiles encontrados en él que datan de hace entre 57 y 36 millones de años, una época en la que los mamíferos de la Tierra se estaban desarrollando a un ritmo vertiginoso. El antiguo erizo se veía un poco diferente a lo que cabría esperar. Es cierto que el animal definitivamente está relacionado con los erizos modernos. Hasta ahora, los paleontólogos solo han encontrado 7 fósiles de erizos prehistóricos, por lo que es más raro que la mayoría de los dinosaurios. El doctor Norbert Miklisch del Museo Estatal de Hisii, un hombre que tiene una impresionante colección de fósiles descubiertos en el cráter volcánico, dijo a las fuentes de noticias locales que el hallazgo fue extraordinario. Los investigadores incluso pudieron identificar la forma de los pelos del animal gracias a las bacterias fosilizadas que quedaron en el esqueleto. El erizo estaba en tan buenas condiciones que los científicos podrán tomar muestras del interior del intestino y ver qué comió el erizo en su última comida. Número 6. Tiranosaurios en manada. Un nuevo descubrimiento de los paleontólogos ha revelado información impactante. Resulta que uno de los dinosaurios más temidos de la historia de los dinosaurios puede no haber sido un depredador solitario. Por supuesto que estoy hablando del terrible tiranosaurio. La nueva evidencia fósil ha revelado que el tiranosaurio probablemente operaba como un carnívoro social, como un lobo moderno. Cazaban en manadas y probablemente eran más inteligentes de lo que pensamos. A los paleontólogos se les ocurrió la teoría mientras excavaban un sitio de muerte masiva de tiranosaurios que encontraron en el sur de Utah en el Monumento Nacional Grand Staircase Escalante. Usando el análisis geoquímico del hueso y la roca fosilizados, los especialistas de la Universidad de Arkansas determinaron que los tiranosaurios murieron exactamente en el mismo lugar y aproximadamente al mismo tiempo, lo que sugiere una antigua sociedad de tiranosaurios trabajando juntos. Pero lo realmente fascinante es que, según ABC News, esta es la tercera tumba masiva de tiranosaurios que se ha descubierto hasta ahora en América del
del Norte. Aún es necesario realizar más investigaciones para confirmar si los tiranosaurios eran realmente animales de manada o no, pero parece bastante bueno para la hipótesis. Algunos dicen que los tiranosaurios viajaron juntos en grupos sociales rudimentarios, mientras que otros dicen que solo se unieron cuando los tiempos se pusieron difíciles, usando su fuerza combinada para capturar presas menguantes. ¿Qué piensas? Déjame saberlo en los comentarios. Número 5. Tortugas gigantes. Recientemente se ha encontrado en América del Sur fósiles pertenecientes a tortugas que eran más grandes que los automóviles. Estas tortugas vivieron hace entre 13 y 7 millones de años, deambulando por lo que hoy es Colombia y Venezuela. Los fósiles fueron descubiertos tanto en el desierto de la Tatacoa como en la región de Urumaco en Venezuela. Según la BBC, cada tortuga tenía el mismo peso y ancho que un sedán promedio. Vivían en un enorme humedal que se extendía por Sudamérica antes de que se creara el río Amazonas. Pero, ¿cómo eran estas tortugas gigantes? Los machos tenían cuernos que sobresalían de sus caparazones, que probablemente se usaban como lanzas para luchar. La tortuga gigante probablemente vivió en el fondo de los grandes lagos y ríos, junto a algunos de los cocodrilos más grandes que jamás hayan vivido en la Tierra. Pero a diferencia de los cocodrilos, estas tortugas gigantes solo comían animales pequeños, vegetación suelta, cualquier fruta disponible y por supuesto semillas. Estas tortugas necesitaban su inmenso tamaño para defenderse de los depredadores. La única forma de luchar contra un cocodrilo gigante, más grande que un automóvil, era hacer crecer un caparazón igual de grande. Varios de estos fósiles de tortugas incluso se encontraron con dientes de cocodrilo gigantes incrustados dentro de ellas. Número 4. Monstruo marino. Los fósiles de un monstruo marino muy inusual han desconcertado a los paleontólogos durante más de 100 años. Los fósiles son los del Tanystropheus, algo que se asemeja al monstruo del lago Ness mezclado con un cocodrilo prehistórico y cruzado con una jirafa submarina. Se descubrió por primera vez en 1852 y se reconstruyó 120 años después, en 1973. Los paleontólogos saben que el monstruo marino vivió en lo que hoy es Suiza hace solo 242 millones de años, durante el período Triásico Medio. La criatura tenía aproximadamente 6 metros de largo, con la mitad de su longitud formada por su cuello ridículamente largo. Pero los científicos no pudieron averiguar es por qué en el mundo existía este animal en primer lugar. ¿Para qué podía haber necesitado un depredador marino un cuello tan largo? De hecho, los científicos no han podido averiguar si los animales vivían en la tierra o en el agua. No fue hasta hace poco que los científicos utilizaron la tecnología de exploración por TC para reconstruir cráneos aplastados excavados en la tierra. Los resultados han demostrado de una vez por todas que los monstruos marinos habitaban en el agua y que en realidad eran depredadores de emboscada. El Tanystropheus probablemente usó su cuello largo y delgado para deslizarse hacia su presa sin ser detectado, como una serpiente de agua furtiva. Número 3. Pokémon Jurásico. Los científicos han encontrado los asombrosos fósiles de una especie de pterosaurio y dicen que parece un Pokémon. Estos fósiles se encontraron en el norte de China y se remontan al período Jurásico. El pterosaurio vivió durante mucho tiempo en la historia de la Tierra, siendo una de las criaturas aladas más grandes de nuestro planeta desde hace 252 a 66 millones de años. Había muchos tipos diferentes de pterosaurios, desde el tamaño de un gorrión hasta el de una jirafa. Los pterosaurios eran básicamente dinosaurios con alas, incluso se extinguieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Esta nueva especie proviene de hace 160 millones de años. Se le ha dado el nombre de Sinomacrops pondei. Fionn Waisumma, de la Universidad de Birmingham, trabajó extensamente en el descubrimiento. Fionn dijo que los científicos examinaron el fósil mediante tomografías computarizadas para estudiar al menos 100 características automáticas entre las que pudieran etiquetarlo oficialmente como una especie nueva. Dicen que la criatura era del tamaño de una paloma y tenía la boca como una rana. También tenía ojos grandes y alas enormes con membranas gruesas. En cuanto a su parecido con un Pokémon, algunas personas dicen que el pterosaurio del tamaño de una paloma se parece a un Zubat, o tal vez a un Zubat mezclado con un Pidgey. Número 2. Pulpo más viejo. Los científicos de la Universidad de Heidelberg de Alemania pueden haber descubierto el pulpo más antiguo conocido del mundo en un antiguo sitio de excavación en Terra Nova, en Canadá. Los investigadores dicen que el animal era probablemente el antepasado más antiguo de calamares y pulpos, lo que lo convierte en el cefalópodo original. Se encontraron conchas en forma de conos cerca de Conception Bay. Estos fósiles se remontan a 522 millones de años. Eso es aproximadamente 30 millones de años más viejo que
que el primer cefalópodo conocido. Esto incluye todas las clasificaciones de calamares, sepias y pulpos. Lo que es realmente fascinante es que los expertos han sospechado durante mucho tiempo que los pulpos evolucionaron mucho antes a partir de organismos complejos. Hasta ahora, nunca tuvieron pruebas, pero con estos fósiles más nuevos, los expertos pueden decir con seguridad que los cefalópodos se originaron al principio de todo, cuando los organismos multicelulares comenzaron a evolucionar durante lo que se conoce como la explosión cámbrica. Fue entonces cuando la vida del planeta realmente comenzó a tomar forma, y es fascinante saber que los cefalópodos estuvieron a la vanguardia de la evolución, y es aún más asombroso pensar que más de 500 millones de años después, estas criaturas todavía se encuentran entre algunas de las formas de vida más inteligentes, únicas y avanzadas del planeta. Número 1. El que causa miedo. En Argentina se acaba de descubrir un nuevo y espantoso dinosaurio. Fue un depredador carnívoro que infundió miedo en los corazones de los demás dinosaurios. Es por eso que los científicos lo han llamado la criatura que causa miedo. Traducido al idioma nativo mapuche, se llama Yucalcán aliocranianus. Probablemente fue el principal depredador de la Patagonia durante el período Cretácico Superior, debido a su enorme tamaño, su destructiva fuerza de mordida, sus dientes afilados, sus temibles garras y su notable sentido del olfato. Este dinosaurio medía unos 9 metros de altura y merodeaba por el subcontinente sur de Gondwana, mientras los tiranosaurios gobernaban hacia el norte. Pero estos depredadores del sur eran un poco diferentes a sus amigos del norte. Tenían brazos cortos y rechonchos como el Tyrannosaurus rex, pero también tenían cráneos anormalmente cortos que a menudo estaban cubiertos de protuberancias y cuernos. Los científicos también descubrieron cavidades especiales para los oídos dentro de los cráneos fosilizados, lo que sugiere que tenían una audición muy superior a las de otros dinosaurios depredadores de la época. Desafortunadamente para el que causa miedo, el tiempo se acabó justo cuando comenzó a florecer. La evidencia fósil sugiere que el dinosaurio había estado adquiriendo rasgos sofisticados, lo que significa que todavía se estaba moviendo por un camino evolutivo para convertirse en un animal ápice. Entonces, una molesta roca se estrelló contra la Tierra y se acabó todo. La tabla de Esmeralda. La tabla de Esmeralda tiene un estatus legendario. Se cree que es una tablilla hecha de piedra verde esmeralda que contiene los secretos del universo. Según la leyenda, la tablilla fue descubierta en una tumba cueva en Turquía, agarrada en las manos de un cadáver de Hermes Trismegisto, una de las figuras más importantes de la mitología de la alquimia. Su nombre significa Hermes 3 veces grande. Hermes Trismegisto fue considerado una combinación del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot, y se le atribuye haber escrito la tabla de Esmeralda, pero su verdadera fuente e historia siguen siendo oscuras hasta el día de hoy. En otro mito, la tablilla fue escrita por el propio dios egipcio Tot, cuando dividió su conocimiento en 42 placas de esmeralda, codificando los grandes principios científicos que gobiernan el universo. La leyenda cuenta que después de la caída de los dioses, las tablillas se escondieron hábilmente para que ningún ser humano pudiera encontrarlas. Solo Tot, a su regreso a esa dimensión, pudo recuperar el misterioso libro. Si bien se acepta generalmente que el texto se remonta a algún momento entre el 200 y el 800 después de Cristo, nadie sabe con certeza cuántos años tiene. La fuente más antigua conocida de la escritura es El secreto de la creación y el arte de la naturaleza, una obra enciclopédica que fue escrita en árabe a finales del siglo VIII y principios del IX, pero se cree que este trabajo se escribió sobre la base de una fuente mucho más antigua, que probablemente estaba escrita en griego o en siriaco. Se estima que la primera copia original del documento se quemó con la biblioteca de Alejandría. La tabla de Esmeralda fue muy influyente en la alquimia medieval y renacentista, pero su interpretación es de todo menos sencilla. Como texto esotérico, probablemente solo estaba destinado a ser entendido por un pequeño número de personas. Muchos científicos e investigadores, incluido Isaac Newton, tenían traducciones y copias del documento. Una interpretación comúnmente aceptada sugiere que la tablilla describe las 7 etapas de la transformación alquímica, que son calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. Otra teoría es que la tabla de Esmeralda contiene la prima materia, la fórmula secreta de la base de todas las formas de materia y existencia. Pero nadie puede decir con certeza qué describe la obra literaria, cuándo o dónde se escribió originalmente o quién la escribió. Número 7. Hueyatlaco.
Ubicada en el estado de Puebla, a solo 121 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, se encuentra lo que algunos llaman el sitio arqueológico más controvertido de México, Hueyatlaco. Una de las preguntas más importantes es, ¿cuándo llegaron los humanos a las Américas? Este sitio podría cambiar la historia. Descubierto en 1962, contiene los restos de numerosa megafauna extinta, incluidos mastodontes, mamuts, camellos, leones de las cavernas y mamíferos pequeños. Algunos de estos huesos muestran signos de matanza deliberada y esparcidos entre ellos hay una serie de evidencias de asentamientos humanos tempranos, incluido pedernal, cuarzo y hueso. Las excavaciones llevadas a cabo por el historiador mexicano Juan Armenta Camacho y la antropóloga de Harvard, Cynthia Irwin Williams, encontraron herramientas enterradas en varias capas de sedimento, encontrándose los artefactos más antiguos y las más simples en la parte inferior y los objetos más complejos cerca de la parte superior. Era imposible fechar los artículos en ese momento, porque la tecnología para hacerlo no existía. Irwin Williams especuló que representa un antiguo sitio de matanza que se usaba para cazar y matar animales y que podría tener hasta 22.000 años. Algunos expertos creen que podría ser incluso más antiguo. Si alguna de estas hipótesis es cierta, Hueyatlaco sería uno de los primeros en la lista creciente de descubrimientos que están desafiando la narrativa comúnmente aceptada de que los primeros humanos en llegar a las Américas, conocidos como el pueblo Clovis, llegaron hace unos 13.500 años. Una cosa que ha quedado clara en el debate en curso sobre quién llegó aquí primero es que no sabemos tanto como pensábamos sobre la historia de la migración humana, tanto dentro como fuera del Nuevo Mundo. Será necesario mucha más investigación y exploración para acercarse a una respuesta definitiva. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Falta la placa tectónica. Hace unos 60 millones de años, una vasta extensión de lo que ahora es el Océano Pacífico, frente a la costa de América del Norte, estaba rodeada por dos placas tectónicas importantes, conocidas como las placas Farallón y Kula. Algunos geólogos creen que hubo una tercera placa tectónica llamada Resurrección. ¿Cómo se pierde una placa tectónica? Otros científicos pensaron que esto era ridículo. Un nuevo estudio afirma haber encontrado la supuesta tercera placa debajo del norte de Canadá, lo que marca un importante punto de inflexión en el debate en curso. Apodada la losa del Yukón, el presunto remanente de la placa muestra evidencia de haber sido aplastada, remodelada y enterrada por subducción durante muchos millones de años. Utilizando escaneos del interior de la Tierra y un modelo geológico computarizado de la era Cenozoica, los investigadores de la Universidad de Houston, Johnny Wu y Spencer Fuston, crearon una animación de lapso de tiempo que demuestra cómo la placa tectónica Resurrección pudo haber sido posicionada entre las placas Farallón y Kula. Nombrada así por la península de la Resurrección en Alaska, los científicos han encontrado previamente evidencia de la existencia de la placa, pero los nuevos hallazgos son mucho más concluyentes. Johnny Wu dijo en un comunicado que los presuntos límites de la placa tectónica Resurrección durante su existencia coinciden estrechamente con los antiguos cinturones volcánicos en lo que hoy es Washington y Alaska. Si la información es correcta, podría ayudar a desarrollar modelos de volcanes más precisos, ya que los volcanes se forman en los límites de las placas. Gracias a la nueva tecnología, hemos logrado grandes avances en los últimos 2 años para comprender un poco mejor nuestro mundo. Hizo hincapié en la importancia del estudio, citando el papel de los volcanes en el cambio climático y el potencial para desarrollar modelos predictivos más precisos basados en la información recién descubierta. Esta innovadora investigación destaca lo poco que los científicos saben realmente sobre la tectónica de placas y los movimientos pasados, y la necesidad de comprender mejor estas dinámicas para nuestro propio beneficio. No querrás sorprenderte con un volcán. Número 5. Artefactos de Jiroft. El mercado de antigüedades se inundó con una variedad única de artefactos culturales distintivos a partir de 2001, que incluyen joyas, armas, cerámica, vasos y tableros de juegos adornados con representaciones complejas de animales y humanos. Durante mucho tiempo, la información sobre estos artículos fue escasa en el mejor de los casos, y su lugar de origen figuraban simplemente como Asia Central, y algunos expertos incluso especularon que eran falsificaciones, pero algunos académicos sospecharon que los artefactos fueron recolectados de un sitio arqueológico de
desconocido pero genuino, y en 2002 la policía iraní atrapó a los traficantes preparándose para contrabandear algunos de los artículos a través de líneas internacionales. Los investigadores rastrearon su origen hasta el valle del río Jalil, cerca de la actual Jirovsk, donde las recientes inundaciones eliminaron capas de sedimento y revelaron los restos de un antiguo cementerio, lo que les dio a los saqueadores los primeros datos sobre su contenido. Por lo general, son los primeros en encontrar las cosas de todos modos. Un equipo dirigido por el arqueólogo iraní Youssef Majid-Zadeh comenzó a inspeccionar la región en 2003 y descubrió evidencia de un vasto asentamiento urbano de la Edad de Bronce que data de al menos 5000 años, incluidos 2 túmulos funerarios, 2 complejos arquitectónicos y varios edificios más pequeños. Los hallazgos fueron aceptados inicialmente con la reacción de algunos expertos, quienes afirmaron que debido a que el sitio había sido saqueado, era difícil determinar con precisión la antigüedad y autenticidad del lugar, pero a medida que continuaron las excavaciones, los descubrimientos de lo que parecía ser una cultura antigua previamente desconocida ganaron cada vez más credibilidad entre los estudiosos. Datando al menos desde el tercer milenio a.C., la gente de Jirovsk practicaba una religión, escribía usando una escritura geométrica aún no descifrada y creaba objetos finos como jarrones y estatuillas, disfrutando de un estilo de vida sofisticado y una jerarquía social para su época. Algunos investigadores creen que pueden haber sido una cuna de la civilización, uno de los primeros lugares del mundo donde surgieron complejos asentamientos urbanos, pero los arqueólogos tienen artefactos limitados de los que aprender debido al saqueo crónico, lo que deja muchas preguntas sobre esta antigua sociedad sin respuestas, al menos por ahora, y probablemente para siempre. Número 4. ¿Los europeos en América antes de Colón? Un nuevo estudio publicado hace varios meses afirma que una colección de collares azules de Europa encontrados en el Ártico de Alaska se remonta a la época precolombina, lo que sugiere que las mercancías llegaron al continente antes de la llegada de Colón en 1492. Los investigadores creen que los collares se fabricaron en Venecia durante el siglo XV y que viajaron 17.000 kilómetros hacia el este a través del comercio, cruzando Euroasia y el estrecho de Bering para llegar a la actual Alaska. Algunos expertos cuestionan esta teoría emocionante, pero aparentemente inverosímil. El arqueólogo antropológico Elliot Blair dijo que aunque los collares son viejos, no son precolombinos. En cambio, dijo, probablemente se hicieron a finales del siglo XVI o principios del XVII. Blair admitió que incluso si este es el caso, todavía es anterior al primer contacto conocido entre los europeos y los nativos de Alaska, lo que lo convierte en una historia realmente genial. El explorador danés Vitus Bering experimentó el primer encuentro documentado con nativos de Alaska en 1741, pero si los collares son tan antiguos como Blair dice que son, significaría que los europeos y los indígenas de Alaska se habrían cruzado antes. A esta posibilidad se agregan varios otros artefactos que se examinaron en el estudio, incluido el hilo que fue fechado por radiocarbono en algún momento entre 1397 y 1488, posiblemente décadas antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo. Si bien sigue en el aire si los collares son los productos europeos más antiguos que se conocen traídos a las Américas, ciertamente es una perspectiva realista. Número 3. Cazadoras femeninas. Hace unos 9000 años, una persona anciana fue enterrada en la cordillera de los Andes de lo que hoy es Perú, con un kit de herramientas de caza de piedra a su lado. Al darse cuenta de la naturaleza extensa del kit tras el descubrimiento del entierro en 2018, el arqueólogo Randall Haas pensó que el individuo habría sido un gran cazador y miembro importante de la sociedad, tal vez incluso un jefe. Haas asumió que el fallecido era un hombre, pero un estudio biológico posterior demostró que los restos eran de una mujer, y resulta que entre el 30 y el 50% de los entierros antiguos similares también eran de mujeres en todo el continente americano. Estos fascinantes hallazgos son los últimos de una serie de descubrimientos que desafían las nociones arraigadas de los roles de género tradicionales en las sociedades prehistóricas de cazadores-recolectores, incluida la creencia de que los hombres cazaban mientras que las mujeres recolectaban y cuidaban a los niños. Haas admitió a National Geographic que estaba entre los muchos investigadores que presumiblemente sacaron conclusiones sobre el género del cazador basándose en su comprensión de los cazadores-recolectores de hoy en día, que tienden a adherirse a una división de género del trabajo. Hablando con Nat Geo, la antropóloga Pamela Geller dijo que la evidencia que apunta hacia lo contrario ha existido durante décadas, pero que a menudo se pasa por alto o se ignora a favor de las teorías tradicionales. Más investigadores están tomando una nueva mirada e imparcial a estos conceptos erróneos y se están dando cuenta de que era completamente realista que las mujeres cazaran en sociedades prehistóricas que, según la arqueóloga
Kathleen Sterling, habrían necesitado la mayor cantidad posible de miembros capacitados para participar, pero no todos los expertos están de acuerdo con la conclusión de que era común que las mujeres antiguas cazaran. Como señaló la antropóloga Kim Hill, el equipo de caza encontrado junto a los restos de la mujer en 2018 puede haber sido simplemente enterrado con ella como un ajuar funerario, con un valor simbólico en lugar de práctico. También le mencionan a Gio que no puedes simplemente detenerte en medio de acechar a un ciervo para amamantar a un bebé que llora. Este tema ciertamente tiene dividida a la comunidad académica, y por ahora no se puede decir quién tiene razón y quién no. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo en los comentarios. Número 2. La tumba KV-55. Desde su descubrimiento en 1907, la identidad de una tumba conocida como KV-55 o el caché de Amarna ha sido motivo de controversia entre los expertos. Encontrado cerca de la tumba del rey Tut en el Valle de los Reyes en Egipto, que forma parte de la antigua ciudad de Tebas, los expertos especularon durante mucho tiempo que el único ocupante de la tumba era el padre del rey Tut, el gobernante de la 18ª dinastía, Akenatón, también conocido como Amenhotep IV. Pero el KV-55 no estaba decorado. El ataúd fue profanado y el ajuar funerario cercano se atribuyó a numerosas personas, lo que hizo que la identidad del ocupante fuera cuestionable. También estaba claro que alguien había perturbado la tumba y eliminado parte de su contenido en algún momento, entre el 1189 y el 1077 a.C., durante la 20ª dinastía. En 1921, el egiptólogo Howard Carter descubrió varios elementos que cree que se originaron en KV-55 mientras excavaba el sur de la tumba. Tras la excavación, la momia KV-55 se desintegró en polvo y huesos, por lo que hoy solo queda un esqueleto. Varios artefactos y la prueba genética realizada en 2010 indican claramente que el individuo encontrado en KV-55 es, de hecho, Amenhotep IV. Un análisis más detallado mostró que la persona murió alrededor de los 40 años, lo que coincide con la edad de Amenhotep IV en el momento de su muerte. El egiptólogo y arqueólogo el Dr. Michael E. Habich, junto con su equipo, crearon una reconstrucción facial del cráneo para devolverle la vida. Pero hay misterios persistentes en torno a KV-55, incluida la sospecha de que la tumba alguna vez tuvo un ocupante adicional, que varios expertos teorizan que era la reina Tiye, la madre de Akenatón y la esposa de Amenhotep III. Esta es una posibilidad distinta, considerando que la tumba contiene un santuario dedicado a la reina Tiye. Ahora los científicos solo tienen que reunir e identificar a todos los demás miembros de la familia y organizar los descubrimientos de la tumba. Número 1. Caral. Ubicado en la actual costa norte central de Perú, el gran asentamiento antiguo conocido como Caral es la ciudad más antigua conocida de las Américas. Data de 2600 a.C. El extenso sitio contiene las ruinas de templos, pirámides, casas, plazas y anfiteatros. El arqueólogo estadounidense Paul Kosok descubrió Caral en 1948 y en 2009 fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero el sitio está en peligro a pesar de su estado protegido. Desde la década de 1990, la arqueóloga peruana, la doctora Ruth Shadi, ha trabajado para ampliar los hallazgos iniciales de Kosok en Caral, pero la gente ha intentado detener las excavaciones en numerosas ocasiones. En 2003, alguien le disparó a Ruth en el pecho durante un asalto al complejo. A principios de este año, un grupo de ocupantes ilegales comenzó a acosar a Ruth y a los trabajadores del lugar, alegando que el asentamiento de 5.000 años les fue entregado durante la década de 1970, en medio de una controvertida reforma agraria del país bajo un dictador de izquierda. Se cree que proviene de una sola familia, pero el grupo ha invadido Caral al menos 9 veces desde que comenzó la pandemia del COVID-19. La aplicación de la ley ha hecho poco para intervenir y los funcionarios locales tampoco han cooperado. En un momento, los ocupantes ilegales usaron equipos de construcción para derribar paredes y derribar el suelo, destruyendo artefactos antiguos invaluables antes de que las autoridades y los miembros del personal los detuvieran. También han emitido numerosas amenazas de muerte a Ruth y al abogado que representa la propiedad, y han envenenado a un perro en el lugar como advertencia de lo que vendrá después. Ruth le dijo a The Guardian que el grupo no tiene absolutamente ningún derecho legal sobre las tierras estatales, pero esta afirmación significó poco cuando los funcionarios locales no llevaron a cabo un desalojo contra uno de los ocupantes ilegales, incluso después de que la orden obtuvo el apoyo de la policía. El conocimiento de la civilización Caral ya es limitado, y los activistas como Ruth están compitiendo contra el reloj para evitar que más de lo que la sociedad dejó se pierda en la historia. Pero a menos que las autoridades se unan a destituir a los ocupantes ilegales y poner fin a su comportamiento intimidatorio, puede resultar una batalla perdida. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misteriosos descubrimientos te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.